Hospital Posada fue secuestrado y torturado por Muiña, a quien se condenó a 13 años por ese y otros secuestros. Desde ese momento hasta la actualidad trabaja en pos de memoria, verdad y justicia y participa en la Dirección de Derechos Humanos del Hospital Posadas. En el presente juicio se investiga como causal de mal desempeño, entre otras, la actuación del juez Rosati y el juez Rosenkrantz en la causa conocida como Muiña. Usted es hija de una víctima y querellante a la causa Viñone y otros, conocida como Muiña, y ha sido convocada para brindar testimonio en relación a dicha causa y su contexto, donde la Corte por mayoría, con el voto del juez Rosati y el voto conjunto del juez Rosenkrantz y la jueza Hayton del Olasco, aplicaron el 2x1, régimen especial de cómputo de prisión preventiva a genocidas y represores. Cuéntenos, por favor, de todo lo que usted sabe en relación al tratamiento de la causa Muiña por la Corte y lo que considere que nos será de utilidad para la investigación por mal desempeño. Brevemente le voy a leer antes algunas cuestiones que tienen que ver con las formalidades de la declaración. Comparece usted a prestar declaración en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión, a saber, expedientes, ahí son los expedientes que han declarado admisibles y sus respectivas ampliaciones, todos los cuales obran agregados a las actuaciones caratuladas, pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de las funciones, en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, si así no lo hiciere puede incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, en traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, inciso D, concordantes y por el Código Procesal Penal de manera subsidiaria. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión, en el inciso D, establece que la Comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprende las generales de la ley. Si conoce a los magistrados denunciados, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a las mismas posee vínculo de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales. ¿Podría decirnos su nombre completo? Zulema Dina Chester. Su documento nacional de identidad. 16 599 640. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Divorciada. Su fecha de nacimiento. 19 del 5 del 63. Su profesión. Empleada. Su domicilio constará en actas por secretaría para preservar el derecho a la intimidad. Porque esta sesión es pública. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad. Se lo va a escuchar con respeto, como corresponde, y esta presidencia le garantiza todo el tiempo que resulte necesario para poder expresarse. Se le hace saber que se escucharán las preguntas, pero las respuestas serán dirigidas a la presidencia, y le hago saber que, de así requerirlo, le será entregada la versión taquigráfica con su declaración. En este estado estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas de los señores y señoras diputadas. Sí, diputado Yaqui. Gracias, presidenta. Zulema, es un orgullo que estés participando en esta sesión. Sabemos que sos la hija de Jacobo Chester. Quisiera que nos cuentes quién fue Jacobo Chester y
la memoria que tenés del momento de su desaparición. Gracias. Bueno, Jacobo Chester fue mi papá. Era empleado del Hospital Nacional Alejandro Posadas, un hospital que es un hospital nacional, pertenece a la Orden Nacional, que fue tomado militarmente el 28 de marzo del 76, que fue sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio dentro del mismo predio del hospital. Por ese centro clandestino pasaron 13 trabajadores, entre ellos mi padre. Bueno, esta es brevemente la historia. Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976. Sabemos, a través de las distintas investigaciones que se han hecho y por testimonios de Gladys Cuervo, que pasó por el centro clandestino del Hospital Posadas. Sabemos también que su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después y nunca pudimos recuperar el cuerpo. Dentro de esa estructura represiva, quisiera que nos digas qué papel, quién era Luis Muiña. Bueno, Luis Muiña, en principio hay que decir que era un civil, no pertenecía a ninguna fuerza armada. Era muy joven en ese momento, tenía no sé si 20 o 21 años, y fue un integrante de la patota parapolicial autodenominada SWAT, que fueron los que produjeron todos los secuestros, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Era, porque falleció, una persona que después siguió dedicándose a trabajos de seguridad. Tenía algunas denuncias también por abusos y malos tratos. Y bueno, la Corte Suprema quiso después, en la figura de él, nunca entendí por qué lo eligieron a él precisamente, gestar esta cosa del 2x1 que, nada, la verdad es que nos cayó muy mal. ¿Qué registro tenés de ese momento, el momento en el que se enteran del fallo que favorece a Muiña y del momento que se origina también de conmoción en la sociedad y de la respuesta que se genera desde los organismos de derechos humanos, desde los sectores populares frente a eso? Bueno, me gustaría decir que yo fui educada en un amplio sentido de respeto a las instituciones. Dentro de esas instituciones a la democracia, y entiendo que una de las maneras para garantizar un buen funcionamiento de la democracia es la independencia de los poderes. En ese sentido, entiendo que el 2x1 fue una aberración jurídica. Otra vez, yo tengo 60 años, a mi papá lo secuestraron cuando yo tenía 12, tengo hijos que doblan la edad que yo tenía en ese momento y seguimos buscando justicia, para que se grafique un poco, ¿no? Para que se entienda el entorpecimiento que esto significa en las distintas investigaciones y en las vías judiciales. Por supuesto, creo que es muy importante nombrar y contarles que paralelo a la aparición del 2x1 en el Hospital Posadas, pudimos encontrar el cuerpo enterrado de un médico desaparecido, el doctor Jorge Reutemann, que el equipo de antropología forense pudo constatar que era él y que estuvo 40 años enterrado a 20 metros de lo que fue el centro clandestino del Hospital Posadas.
Eso de alguna manera también yo creo que hizo que la sociedad pudiera captar y pudiera entender de qué se trataba este 2x1 nefasto, que tanto entorpecía la sensación de justicia general. En ese momento hubo alguna comunicación, siendo que Muiña tenía una estrecha relación con todas las aberraciones que sufrió tu papá. ¿Hubo alguna comunicación de algún miembro, no sé, de la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior, del gobierno? ¿Hubo algún mensaje, algún contacto? No recuerdo específicamente, sí recuerdo que, bueno, distintas personas que nos conocían y que conocían nuestra historia dentro del hospital y fuera del hospital se contactaron con nosotros, bueno, para, no sé si para explicarnos, porque me parece que es inexplicable, pero sí para prepararnos y que el golpe no fuese tan duro. Pero no recuerdo en este momento, no quisiera ser injusta, pero no recuerdo a nadie de alguna institución oficial que se haya contactado con nosotros. Por mi parte, por ahora termino con esta pregunta. Actualmente realizás tarea como parte de la Dirección de Derechos Humanos del Hospital Posada. ¿Nos podés contar? Sí, en este momento soy coordinadora del espacio de memoria que tiene el Hospital Posadas, que funciona obviamente en el chalet donde fue centro clandestino de detención, tortura y exterminio y por el que pasaron los trabajadores del Hospital Posadas. Bueno, gracias, y un ejemplo a seguir por todos los que queremos que en la Argentina siga habiendo justicia independiente y democracia. Gracias. Muchas gracias, diputado Yanqui.